Auschwitz I, ubicado en la ciudad de Oswiecim, fue el primer campo de concentración que crearon los alemanes nazis, donde se encontraban los cuarteles del ejército de Polonia y que fue sometido por el ejército nazi ubicado en esa ciudad. Luego vino Auschwitz II, cerca de la aldea de Brzezinka, lo renombraron en alemán como Birkenau, como parte de su política de germanización. Ubicado a unos 3 kilómetros de Auschwitz I, en las afueras de la ciudad de Oswiecim. Estamos en una estación de tren esperando el que nos llevará a la ciudad Oswiecim, en la ciudad de Cracovia, perteneciente a Polonia. Nos dirigimos al lugar donde se hizo el mayor exterminio de seres humanos por parte de los alemanes nazis. Llegamos a la ciudad y quisimos entrar a Auschwitz I, ubicado acá en el casi centro de la ciudad. Pueden observar sus partes exteriores. No entramos en el horario matutino porque es especial para grupos que vienen con guías turísticos, y cada miembro paga 50 euros por pertenecer a ese grupo. Por lo tanto, nuestra entrada será por la tarde. A partir de las 3 de la tarde, pueden ingresar de manera gratis, las personas que andan de manera independiente, sin guías. Optamos por dirigirnos por la mañana a Auschwitz II Birkenau. Por lo tanto, nuestra aventura llena de tristeza a estos campos de horror lo iniciaremos en Auschwitz II y finalizaremos por la tarde en Auschwitz I. Ahí mismo, en Auschwitz I, te ponen los buses que te transportan a Auschwitz II, de manera gratis y luego para retornar, debes esperar que lleguen buses a recoger personas para ser trasladadas nuevamente a Auschwitz I. Auschwitz no tiene un significado especial en alemán, simplemente es el nombre en alemán de la ciudad polaca Oswiecim. Antes de la ocupación nazi, la ciudad se llamaba Oswiecim, se pronuncia aproximadamente Oswiecim. Cuando los nazis invadieron Polonia en 1939, germanizaron muchos nombres. Así, Oswiecim pasó a llamarse Auschwitz. El nombre se volvió tristemente célebre por los campos de concentración y exterminio que se construyeron en esa zona. Auschwitz no significa dolor ni muerte por sí mismo, pero se convirtió en sinónimo de horror, genocidio y crimen contra la humanidad, debido a lo que ocurrió allí entre 1940 y 1945. Auschwitz ya no es solo un lugar, es un símbolo, un recordatorio de hasta dónde puede llegar el odio, un nombre que la humanidad jamás debería olvidar. Auschwitz II, Birkenau. El mayor campo de exterminio construido por el régimen nazi. Polonia. Fue construido en 1941 con un propósito más siniestro, la aniquilación masiva. Su tamaño es abrumador, más de 175 hectáreas rodeadas por kilómetros de alambre electrificado. Allí se levantaron más de 300 barracones, la mayoría sin ventanas, sin camas, sin humanidad. Por las vías del tren que entraban por la imponente torre central, llegaron más de 1 millón de personas, la mayoría judías, engañadas, desplazadas, despojadas de todo. Al bajar de los vagones, eran seleccionadas, los que eran considerados aptos iban a trabajos forzados. Los demás, mujeres, niños, ancianos, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Birkenau albergaba 4 cámaras de gas y 4 crematorios de gran escala. El humo que salía de las chimeneas lo cubría todo. El silencio de los que llegaban jamás fue escuchado por el mundo. Hoy, Birkenau está en ruinas. Las cámaras de gas fueron destruidas por los propios nazis en 1945, cuando intentaron borrar las pruebas. Pero la tierra aún habla. Los rieles del tren aún están allí. Y el vacío, también. Birkenau es el símbolo del exterminio planificado. Un lugar que existe para que la humanidad no repita lo que ya fue capaz de hacer. Auschwitz II, Birkenau. El eco más cruel del odio. La promesa de un grito, nunca más. También pueden observar las cercas electrificadas y las casetas que usaban los guardas para la vigilancia de todo el campo.
Pueden observar las barracas de maderas. Estas fueron acondicionadas para guardar a los caballos de los miembros del ejército alemán que estaban ubicados en este campo de concentración. Fueron acondicionadas para que cupieran 400 prisioneros y en algunas, estos prisioneros compartían la barraca con los caballos. Las letrinas comunales en los barracones de Auschwitz II-Birkenau, que muestran claramente una serie de orificios alineados en una estructura de cemento, sin separación ni privacidad. Estas letrinas se utilizaban en turnos estrictamente asignados y los prisioneros debían defecar sin poder limpiarse adecuadamente, muchas veces dentro del mismo lugar, debido a la falta absoluta de higiene, papel o cortinas. La estructura de cemento rota, con grietas y agujeros, se asemeja a las instalaciones de saneamiento específicamente construidas para este propósito, diseñadas sin ningún concepto de dignidad para quienes se veían obligados a usarlas. Estos sitios eran una parte clave del sistema de opresión, degradación y deshumanización organizado por los nazis, un claro reflejo de las condiciones extremas que vivieron los prisioneros. Pueden observar dónde se mantenían los soldados nazis vigilando que los prisioneros no intentaran escapar y desde esas casetas altas, les disparaban a los que hacían el intento, otros quedaban atrapados en las alambradas y si quedaban vivos, eran ejecutados. Los establos donde permanecían los caballos, tenían chimeneas para la calefacción de los mismos, pero eran especialmente para los caballos. Estos fueron establos para albergar a 51 caballos del ejército nazi y cuando comenzaron a llegar más prisioneros, fueron acondicionados para albergar a 400 prisioneros. En otras barracas pueden observar que los caballos compartían con los 400 prisioneros albergados. Observen las poleas donde eran amarrados los caballos. ¿Pueden imaginarse ustedes cómo era el hacinamiento de todos estos 400 prisioneros en cada una de estas barracas? ¿Cómo fue tanta la deshumanización que tuvieron por parte de los nazis? Al fondo, parte de la destrucción que hicieron los alemanes para no dejar evidencias de sus cámaras de gases, crematorios y salas de torturas, hecho esto antes de la liberación donde los cobardes no quisieron dejar evidencias de sus monstruosidades. Estas fueron las calles que recorrieron tantas y tantas vidas, que en su mayoría no lograron sobrevivir al horror que acá se suscitaba.
Todo lo que están observando forma parte de la destrucción que hicieron los alemanes, queriendo ocultar evidencias de sus atroces crímenes. –1944, preparados para la selección. Por las vías del tren que entraban por la imponente torre central, llegaron más de 1 millón de personas, la mayoría judías, engañadas, desplazadas, despojadas de todo. Al bajar de los vagones, eran seleccionadas, los que eran considerados aptos iban a trabajos forzados. Los demás, mujeres, niños, ancianos, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Birkenau albergaba 4 cámaras de gas y 4 crematorios de gran escala. En el campo de exterminio de Auschwitz II-Birkenau, las oficinas de las SS estaban ubicadas en las cercanías de la llamada rampa ferroviaria, el lugar donde llegaban los trenes cargados de deportados. Allí se instalaba la administración responsable de organizar los transportes, registrar prisioneros y, en particular, llevar a cabo las elecciones. El edificio en sí no era monumental. Se trataba de una construcción de ladrillo rojo. En algunos casos se utilizaron también barracones de madera para uso administrativo, de forma rectangular, con ventanas alineadas y techos a 2 aguas, siguiendo el estilo funcional de la arquitectura alemana de la época. Su apariencia era la de un inmueble burocrático común, carente de ornamentos, lo cual contrasta con la magnitud de las decisiones que se tomaban en su entorno inmediato. En su interior había despachos, salas para oficiales y espacios destinados al archivo. El mobiliario era sencillo: escritorios, sillas, armarios y estantes para carpetas. Allí se almacenaban los registros de los prisioneros y las órdenes relacionadas con su destino. El edificio estaba siempre bajo control de las SS, con guardias y oficiales que supervisaban cada operación. Muchos edificios y barracas están siendo restauradas. Ya todo esto tiene más de 85 años de haberse construido y muchos están deteriorándose con el pasar del tiempo. Por lo tanto, no hay acceso a esos barracones. En ruinas, los crematorios y cámaras de gases utilizadas por los alemanes nazis en contra de los prisioneros.
Todos estos edificios en ruinas eran los crematorios que tenían los alemanes nazis para incinerar los cadáveres de los prisioneros que fallecían en distintas circunstancias. La estructura que aparecen en estos videos es una chimenea de ladrillo, una de las muchas que todavía se conservan en el campo de concentración y exterminio Auschwitz II-Birkenau. Estas chimeneas formaban parte de las barracas de prisioneros. Originalmente, estas barracas eran grandes edificios de madera y ladrillo donde se hacinaba a cientos de prisioneros en condiciones inhumanas. Muchas de esas barracas fueron destruidas, pero algunas chimeneas se conservaron o fueron dejadas en pie como testigos del horror. Son una de las partes más visibles hoy en día del paisaje de Birkenau, junto con los restos de los crematorios y las torres de vigilancia. Estas chimeneas servían para calentar las barracas, aunque el sistema era muy precario y el frío invernal era extremo, causando la muerte de miles por hipotermia y enfermedades. Estas barracas formaban parte de un sistema de exterminio masivo. Aunque no eran las cámaras de gas, eran espacios de muerte lenta, por hambre, enfermedades, frío, trabajos forzados y negligencia médica. Este monumento dice: a la memoria de los patriotas franceses asesinados por los hitlerianos en este campo. Todas estas barracas albergaron a miles y miles de prisioneros. De los 1.3 millones de personas deportadas a Auschwitz por el régimen nazi de Hitler, se tuvo registro de 400.000 prisioneros internados en el campo. Los 900.000 prisioneros restantes fueron gaseados y quemados en los hornos crematorios del campo en un plazo de apenas unas horas desde su llegada en tren.
Cada barraca tiene estas dos pequeñas áreas en la entrada, donde los colaboradores que tenían los alemanes nazis eran los que controlaban que se cumplieran las reglas establecidas en cada barraca. Estos colaboradores fueron en su mayoría prisioneros que se ganaban la confianza de los alemanes y los premiaban siendo sus colaboradores. Cuando entras a estos barracones, se siente un escalofrío intenso, sientes tristeza, melancolía y al mismo tiempo, rabia, por todo lo que se hizo en estos campos y por el sufrimiento de miles y miles de prisioneros. Estamos presenciando cómo son los barracones en la parte interna, donde cada uno de estos camarotes albergaba a una gran cantidad de prisioneros porque todos debían caber y se hacinaban, muchos morían por hambre, frío, enfermedades. En el sector sauna de Birkenau, los recién llegados eran desnudados, rapados, bañados, a veces con agua, a veces no, rociados con desinfectantes químicos y forzados a pasar por procedimientos humillantes. En ocasiones, las duchas sí funcionaban como duchas, agua fría o caliente, pero a veces eran parte de una rutina de desinfección, no higiene real. En algunos barracones, especialmente en Auschwitz II-Birkenau, había una sala con grifos o tuberías, conocida como sala de lavado. Estas áreas tenían largas filas de grifos o agujeros de agua, cuando funcionaban, donde los prisioneros debían lavarse en pocos segundos, bajo vigilancia brutal. En muchos casos no había agua, o solo agua helada, o agua muy caliente sin control. A menudo, los lavabos eran decorativos o simbólicos, sin estar conectados realmente al agua. Los judíos eran el principal objetivo del genocidio nazi. La gran mayoría de las víctimas de los centros de exterminio eran judíos. No obstante, en los cientos de campos de concentración y trabajos forzados que no estaban equipados con instalaciones de gaseo, se podía encontrar a otras personas de una amplia variedad de orígenes. Los prisioneros estaban obligados a usar triángulos codificados por color en las camisas para que los guardias y los oficiales de los campos pudieran identificar fácilmente el origen de cada persona y enfrentar a los diferentes grupos entre sí. Los prisioneros políticos, como los comunistas, los socialistas y los sindicalistas, usaban triángulos rojos. Los delincuentes comunes usaban triángulos verdes. Los romaníes, gitanos,
y otros a quienes los alemanes consideraban asociales u holgazanes usaban triángulos negros. Los testigos de Jehová usaban triángulos color púrpura y los homosexuales, rosa. Con letras indicaban la nacionalidad. Por ejemplo, P indicaba polaco, SU, soviético, F, francés. Los soldados soviéticos capturados realizaban trabajos forzados y muchos de estos prisioneros de guerra murieron porque fueron ejecutados o terriblemente maltratados por los alemanes. En total, más de 3 millones murieron en manos de los alemanes. 23.000 romaníes, gitanos, alemanes y austríacos fueron prisioneros de Auschwitz, y cerca de 20.000 de ellos fueron asesinados allí. Los hombres, las mujeres y los niños romaníes, gitanos, fueron confinados juntos en un campo aparte. En la noche del 2 de agosto de 1944, una gran cantidad de romaníes fueron gaseados en la destrucción del campo de las familias gitanas. Cerca de 3.000 romaníes fueron asesinados, incluyendo a la mayoría de las mujeres y los niños. Algunos de los hombres fueron enviados a campos de trabajos forzados en Alemania, donde muchos murieron. En total, cientos de miles de romaníes de toda la Europa ocupada por Alemania fueron asesinados en campos y por equipos móviles de matanza. Los prisioneros políticos, los testigos de Jehová y los homosexuales fueron enviados a campos de concentración a modo de castigo. Pero, a diferencia de los judíos y los romaníes, los miembros de estos grupos no eran el objetivo del asesinato sistemático. No obstante, muchos murieron en los campos por inanición, enfermedad, agotamiento y maltrato brutal. Mi hija y yo dejamos nuestros nombres como constancia de que un día estuvimos en Auschwitz-II-Birkenau. En 1942, esta barraca albergaba a varias docenas de niños y sus familias fueron deportadas a los campos desde la región de Samosé durante la expulsión forzada de polacos de esa zona. En agosto de 1944, cientos de niños y adolescentes prisioneros deportados de Varsovia tras el estallido del levantamiento ocuparon este lugar. Esta barraca estuvo habitada de niños y adolescentes. Más adelante veremos el mural que tiene la barraca.
Sala de lavado comunal, largas tinas colectivas mantenidas a duras penas, sin jabón ni agua caliente, que atendían a varios miles de prisioneros una sola vez al día, a menudo solo por unos minutos. Instalaciones sanitarias en los barracones sanitarios de ladrillo, con fregaderos o lavabos rudimentarios y muy poco acceso real al agua potable. Estas eran oficinas de la CSS. Este fue una de las barracas destinadas a las mujeres. Las mujeres, tanto judías como no judías, eran a menudo sujetas por los nazis a una persecución única y brutal. Este barracón, conocido como el Barracón de la Muerte, albergaba a prisioneras que la SS consideraba no aptas para seguir trabajando en el campo y eran condenadas a muerte en las cámaras de gas. Debían esperar ahí varios días antes de ser asesinadas sin recibir agua ni comida. Como resultado, muchas mujeres morían mientras esperaban ser enviadas a las cámaras de gas. Cuando este barracón estaba abarrotado, las prisioneras tenían que permanecer afuera en el patio. Irónicamente, lo que antes era un lugar tranquilo y natural se transformó en uno de los escenarios más oscuros del Holocausto, y donde antes había campos verdes, levantó un campo de muerte. Hoy, Birkenau ya no significa naturaleza, significa exterminio, significa memoria, significa nunca más. Birkenau, un campo de concentración más grande, más letal, un campo diseñado para la muerte. Más de 1 millón de personas llegaron en tren y nunca salieron. Que incluye el Museo de Auschwitz II-Birkenau, campo de exterminio,
en su mayoría conservado en estado original. Se pueden ver las ruinas de las cámaras de gas, los barracones, el famoso andén de selección de trenes, Judenrampe. Hoy en día, más de 2 millones de personas lo visitan cada año. Desde 1979, el sitio de Auschwitz-Birkenau está incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau fue oficialmente inaugurado y abierto al público en el año 1947. Detalles históricos. 27 de abril de 1946. El gobierno polaco decide oficialmente preservar el sitio del antiguo campo de concentración nazi como lugar de memoria y advertencia. 2 de julio de 1947, se establece formalmente el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, mediante una ley del Parlamento polaco. 1947 en adelante, comienzan las primeras visitas públicas organizadas. Desde entonces, el lugar funciona como museo y memorial. Tras un viaje de varios días sin comida ni agua, arribaban a la plataforma de Birkenau los trenes con vagones sellados para evitar fugas. En esos vagones cabían entre 70 u 80 prisioneros de todas las edades. Hoy, Auschwitz es un museo, pero también es un grito, un eco de dolor, una lección de la historia, y una promesa que debemos hacer todos, en todas las lenguas del mundo. Auschwitz, nunca más. Este edificio está frente al campo de concentración, albergaba el cuartel general del campo Birkenau, como parte de un proyecto para expandir el campo y establecerlo como una entidad separada de Auschwitz I. La llegada de las tropas de liberación interrumpió la construcción. Tras la guerra, el edificio cumplió diversos propósitos temporales, pero gradualmente enfrentó la amenaza de ruina. En el otoño de 1982, las autoridades locales transfirieron la propiedad a la Iglesia Católica, que ha mantenido la apariencia exterior original del edificio, al tiempo que lo ha adaptado como iglesia parroquial y centro de retiro Birkenau. Este edificio, que debió haber servido a quienes torturaban y mataban, quienes pisoteaban crucifijos y quemaban libros sagrados, tanto de cristianos como judíos, ahora sirve a quienes rezan y aprenden a imitar a aquel que fue a la cruz por amor. Auschwitz, nunca más.